Hola a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo del canal en el que hablaremos de la procrastinación. Si alguna vez te has sorprendido pues dejando trabajos que tenías que hacer para el final, dejando llamadas incómodas para más tarde, o incluso pues dejando de hacer ejercicio para mañana o empezando la dieta para otro día y cosas de estas, probablemente estaría bien que te quedaras conmigo estos minutos del vídeo porque te voy a enseñar algunas de las técnicas que yo utilizo para dejar de procrastinar. La procrastinación está ligada al ser humano, al comportamiento humano. ¿Por qué? Porque de alguna manera nuestro cerebro está hecho para que busquemos siempre la satisfacción inmediata. De hecho, al final, con el uso de las redes, pues cada vez pasa más que al final buscamos más esas cantidades ingentes de dopamina, es decir, miramos las redes en busca, por ejemplo, de los likes, o de los me gusta o de mayor número de suscriptores o lo que sea, y eso nos provoca pues bueno, chutes de dopamina. ¿Qué quiere decirse? Que cada vez más, debido a, a este tipo de actividades que realizamos diariamente, pues al final nuestro cerebro casi se vuelve un junkie de la dopamina, y cada vez pues tenemos más tendencia a procrastinar, a ir dejando todo tipo de tareas para después. Hablaremos de cómo poder solucionar esta cuestión, de cómo puedes utilizar una serie de técnicas que te van a ayudar a poder dejar de procrastinar. Primero, para poder ponerle solución a esta cuestión, lo primero hay que entender que es algo absolutamente normal y que le pasa a todo el mundo, que además nos pasa porque buscamos la satisfacción inmediata, es decir, el cerebro entiende las cosas a corto plazo, es como que el bienestar a medio o a largo plazo pues no lo entiende. Entonces, una de las cuestiones del procrastinar es esa, ¿no? El que buscamos siempre la satisfacción inmediata. Entonces, ¿qué es lo que podemos, cuál es primero, una vez que conocemos por qué procrastinamos, vamos a intentar entender al final que todas las tareas que veamos que no nos gustan, que nos resultan más complicadas, que le vemos algún tipo de dificultad, que nos resultan desagradables, esas van a ser las tareas que más peligro van a tener para que lleguemos a procrastinar. Entonces, voy a contaros una serie de cosas que me he apuntado aquí para que no se me pase deciros ninguna de ellas. Son 3 puntos en los que yo he visto que normalmente la mayoría de las tareas o se produce uno, otro o los 3, ¿vale? La primera de ellas es falta de significado. ¿Y qué quiero decir con esto de que las tareas a lo mejor tienen falta de significado? Pues que no tenemos esa gratificación inmediata. Quiero decirse que imaginaros, si yo pienso que una de las tareas que tengo que hacer todos los días es hacer ejercicio para estar más sano, pues claro, esa satisfacción no la recibo. ¿Por qué? Porque de alguna manera, pasado el tiempo, veré que esté más sano y me sentiré bastante mejor, ¿no? Pero no tengo esa gratificación inmediata. Esto es una de las cosas entonces que me van a hacer pues dejar esa tarea para más tarde o incluso para mañana o no hacerla. Entonces, ¿qué tengo que buscar primero? Pues ser muy consciente y preguntarme siempre en cada una de las tareas qué es lo que gano con hacer esto. Y también en sentido contrario, ¿qué puede pasar si no hago esto? Es decir, por ejemplo, pues al final se me va a acumular, si no hago este informe y tal, pues se me va a acumular con otra serie de informes que tengo que hacer y al final se va a hacer una bola de nieve que no voy a poder asumir y me voy a tener incluso que quedar más tarde en el trabajo. Me voy a agotar, voy a quedar mal porque probablemente el trabajo que tenga que realizar pues va a salir con una calidad baja y voy a quedar bastante mal. Toda una serie de cuestiones que a lo mejor voy pensando que tengo en contra de no hacerlo. O sea, es decir, tengo que buscar por una parte ventajas y por otra parte inconvenientes de realizar esa tarea. Lo siguiente es, me tengo que plantear, ¿puedo dividir esta cuestión en trozos?
Bueno, ya sabéis que yo soy mucho de decir que cómo se come un elefante, ¿no? Trocito a trocito, ¿no? Entonces, si la tarea la puedo convertir en trocitos, pues mi recomendación es que dividáis la tarea en trocitos y además analicéis los trocitos. ¿Hay algún trocito de la tarea, algo que no me guste específicamente, que me cueste más o que me resulte más pesado? Debería de hacer esa tarea en el momento en el que tenga mayor cantidad de energía y menos distracciones. Entonces, tengo que dividir la tarea en trozos, hacer los trozos que me cuesten más a primera hora de la mañana, yo por lo menos, que es cuando tengo más energía, y luego además cuando existen menos distracciones de todo, de llamadas, de redes, de alguien que te molesta en el trabajo o en casa, etcétera, etcétera. Luego vamos a ver que hay determinado tipo de tareas que no tienen en sí recompensa, en el que no vamos a ver que la recompensa es a lo mejor tan a medio o a largo plazo que no le veo recompensa. Entonces, para ciertas tareas a lo mejor pues debo de, cuando acabe la tarea, de recompensarme, es decir, de ponerme una recompensa exógena. ¿Os acordáis del vídeo de la semana pasada que hablábamos de los hábitos? Los que no lo hayáis visto, bueno, pues os lo dejo en la casilla de descripción para que lo veáis, porque de alguna manera está ligado también a este. Entonces, bueno, pues tengo que buscarme una recompensa exógena, porque muchas de estas tareas no las voy a ver, a lo mejor en ese momento no le voy a ver que me produce ninguna satisfacción en realizarla. Y luego, bueno, pues también cuando, por ejemplo, esa tarea la digo en alto porque hay gente delante, es como que me obligo también, es como que tengo un aliciente para no quedar mal delante de las personas. Al igual que, por ejemplo, si tengo pues algún amigo o compañero o lo que sea, y le digo, mira, voy a hacer esto, y se lo digo y me comprometo, etcétera, etcétera, ya ahí como que tengo un compromiso. Y muchas veces es curioso, pero las cosas las hacemos más por los otros que por nosotros mismos, ¿no? Entonces eso al final nos obliga también a realizar la tarea. Otro de los puntos que yo me he dado cuenta es el miedo. Y esto también va muy unido a que los mayores procrastinadores son las personas perfeccionistas. Y me explico. Cuando se tiene miedo, pues se tiene miedo, por ejemplo, a que el resultado no sea bueno, a no quedar bien, a sentirnos rechazados, a que no guste lo que estemos haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues normalmente se debería de huir del perfeccionismo y buscar la excelencia. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues huir del perfeccionismo, al final, o sea, el perfeccionismo me puede llevar a querer hacerlo tan bien que nunca acabe la tarea. Entonces, para esto yo recomiendo utilizar la ley de Pareto. También os dejo abajo un vídeo que tengo sobre la ley de Pareto, os lo dejo en la casilla de descripción por si queréis verlo. Pero, ¿cómo lo tengo que utilizar? Bueno, pues sabéis que el 80% de nuestros resultados nos lo da el 20% de las tareas, ¿vale? Entonces, cuando yo analice una tarea de estas que hemos dicho que tenemos que dividir en trocitos y tal, tengo que ver cuál es el tiempo necesario para realizar la tarea. De manera que entenderé que es el tiempo necesario para realizar esa tarea sería como el 20% de ese tiempo, ¿no? Que me va a dar ese 80% de resultados. De manera que yo en ese tiempo tengo que realizar la tarea y luego el tiempo restante que yo le quiera añadir, etcétera, etcétera, es de excelencia. Es decir, tendré acabada la tarea y será pues de mejora. A lo mejor si tengo que presentar un informe, pues luego para ponerlo más bonito, para, no sé, hacerle una buena portada, no sé, cualquier cosa que tengáis que hacer, o para ponerle más gráficos, para que esté mucho más vistoso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, utilizar la ley de Pareto, ¿vale? Eso nos va a acercar un poco a la excelencia, pero nos va a alejar de ese excesivo perfeccionamiento o perfeccionismo que al final nos va a llevar a no querer acabar ninguna tarea. Por otra parte, ser conscientes de esos miedos, ser conscientes de los miedos que nos da cualquiera de las cosas, al final nos hace que sea el primer paso para luchar contra ellos. Mientras que si los desconocemos, bueno, pues vamos a ver que al final, bueno, pues ese miedo va a seguir ahí y va a seguir un poco haciendo que no realicemos los objetivos ni las cuestiones que queremos conseguir.
Y luego también creer en uno mismo, es decir, hay que trabajar la autoestima. Y pensar que lo vamos a hacer bien y que si no lo hacemos bien tampoco pasa absolutamente nada, porque todos podemos cometer errores, y lo que sí tendríamos que hacer es ver en ese error, si hay un posible error o algo que no haya salido bien, ver qué es lo que tenemos que mejorar, en qué podemos mejorar el informe, la cuestión que nos hayamos planteado, para la siguiente vez, pero no machacarnos ni no con ello no sacar el informe o lo que sea adelante. Y luego, por último, tenemos el no tener un método, es decir, cuando yo tengo tareas que realizar y de repente me levanto y sin planificar nada, ni nada de nada, de repente lo dejo a las ganas que pueda tener ese día en realizar las tareas, pues al final me va a implicar, pues eso, el que no, que si un día pues o no me apetece o no estoy inspirada o lo que sea, pues no lo hago. Imaginaros que yo quiero escribir un libro. Y si quiero escribir un libro, no tengo que esperar a que me llegue la inspiración, me tengo que sentar todos los días, hacer una rutina, ¿vale? De manera que yo llegue y diga, bueno, pues todos los días voy a estar una hora sentada. Habrá días que esté mucho más inspirada que otros, y que sean más productivos. Los días que tenga menos productivo, pues a lo mejor puedo dedicarme a corregir un poco lo que tengo hecho ya, o darle otra forma o lo que sea. Y los días, pues que tengan más inspirado, pues coger y aprovechar para poder sacar más adelante mayor cantidad de páginas escritas, ¿no? Pero tengo que establecer una rutina y tengo que planificar. Es muy importante el planificar la tarea. Ya os he dejado en alguno de los vídeos algunos instrumentos, por ejemplo, de planificación, que pueden seros muy útiles, y que también dejo en la casilla de descripción del vídeo por si queréis verlos, porque hay algunos que son muy visuales, de manera que yo la tarea que tengo a lo mejor dividida la puedo poner, por ejemplo, en una hoja con 3 cuadrantes, y ir pasando la tarea de un sitio a otro del cuadrante conforme las vaya realizando, y de esa manera pues me puede dar sensación de avance, además me puede crear esa dopamina de haber realizado el trabajo, ¿no? Y a la vez me da un poco de información de cómo llevo las tareas del día, y me da sensación de control. Entonces mi recomendación siempre es que planifiquéis la noche anterior, antes de acostarnos. Planifiquéis de esa manera. Al día siguiente, cuando ya os levantáis, ya sabéis lo que tenéis que hacer durante el día, entonces ni estáis más tiempo en la cama ni nada, sabéis que tenéis que hacer todo lo que habéis programado la noche anterior, y ya lo hacéis. Y por último, cuando ya estoy en ese momento de realizar la tarea, habrá veces que penséis, ay no, voy a dejarlo para un poquito más tarde, ahora me voy a ver otro capitulito más de mi serie preferida. Bueno, pues en ese momento, y antes de que penséis cualquier excusa, cuando vayáis a realizar una tarea, utilizar la regla del 5, 4, 3, 2, 1, que es tan simple como contar 5, 4, 3, 2, 1, no le dais posibilidad al cerebro de poneros excusas, y cuando llegue el 1 os ponéis a realizar la tarea, y no le dais margen al cerebro a pensar que si estáis cansados, que si lo vais a hacer más tarde, etcétera, etcétera. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os sirvan las técnicas e instrumentos que yo utilizo y que las pongáis en práctica, y que este año, pues 2021, pues podáis ser mucho más productivos. Yo por mi parte, pues desearos que tengáis una feliz semana y que nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.